Teniendo en cuenta el video anterior, vamos a continuar con el estudio técnico. Vamos a comenzar con la descripción técnica del producto. Nuestra cerveza artesanal es elaborada con agua, con malta, con lúpulo, con levadura artesanal y arándanos frescos. Tiene una infusión natural de arándanos, es un producto libre de aditivos o conservantes artificiales y estamos buscando tener prácticas de producción ecoamigables que incluyan el uso eficiente del agua y la gestión responsable de residuos. En cuanto a la disponibilidad de materia prima, tenemos que Duitama pertenece a la región colombiana donde más se producen arándanos. Específicamente, Boyacá produce el 66% de los arándanos del país. En Duitama, 125 gramos de arándanos cuestan cerca de 2.500 pesos y en Medellín lo mismo cuesta 7.000 pesos. Por tanto, producir arándanos en Duitama sale también mucho más económico. Ahora vamos a ver el tema de localización. Y tenemos el primer método que es el del promedio ponderado. Este tiene en cuenta a los expertos. En este caso tuvimos en cuenta al experto 1 que es de Duitama, al experto número 2 que es del Santuario y al experto número 3 que es de Medellín. Y tuvimos en cuenta varios factores que son muy relevantes para mirar la localización. Uno es la cercanía a los distribuidores de arándanos, otro es la cercanía a distribuidores de malta cebada, otro es el costo del metro cuadrado, la competencia, la facilidad de transporte y el consumo de cerveza en la región. Teniendo en cuenta eso, tenemos el experto 1 que es de Duitama y vemos que mirando todos los factores, el mayor, el mayor promedio fue el de Duitama. Para el experto número 2 que es del Santuario, también teniendo en cuenta todos los factores y la importancia que le dio a cada uno, vemos que el que tiene mayor relevancia es Duitama. Y finalmente tenemos el experto número 3. Y también este experto número 3 es de Medellín y le dio unos niveles de importancia a cada factor y vemos que escogió también, pues el de mayor promedio fue Duitama. Por tanto, a través del método promedio ponderado podemos ver que la localización más beneficiosa para la empresa Arambir es Duitama. Ahora bien, la segunda metodología que decidimos realizar fue la de método carga-distancia. Básicamente, para realizarla, lo que hicimos fue sacar las distancias entre cada una de las ciudades mediante la aplicación de Google Maps y así ver como los kilómetros según la vía, cómo están distribuidas estas ciudades. También a esto le añadimos las cargas, obviamente, que nosotros mandaríamos a cada una de estas ciudades en base a la demanda que calculamos y al porcentaje como de mercado que cada una de estas ciudades tiene sobre las cervezas artesanales. Entonces, tenemos por un lado Medellín, Bogotá, Duitama, y ahí vemos que Bogotá no solo es como la que más pedidos suele recibir, ya que es como la ciudad más cervecera del país en tema de cervezas artesanales, sino que también es la que tiene mejor infraestructura para poder enviar al resto de ciudades. Entonces, del método carga-distancia, decidimos que la ganadora era Bogotá, seguida de Duitama y Medellín, siendo Medellín, en este caso, una opción muy difícil y como no muy viable. Entonces, así, a pesar de que Duitama y Bogotá se ven que están un poquito a la cabeza, decidimos al final elegir a Duitama. ¿Por qué esto? Por ejemplo, algo que no se ve muy por encima en estos métodos es el tema como de los costos. Y es que abrir una tienda de estas en Bogotá representa unos costos muy elevados en comparación a algo como Duitama. Además de que gran parte de nuestras materias primas son provenientes de Duitama, por lo que el hacer la localización en este lugar nos genera un gran ahorro en tema de costos. Listo. En cuanto a la distribución de planta, tenemos la que vemos en la imagen izquierda, que hace referencia al local que estamos viendo en esta parte derecha. El local está ubicado en este lugar específico porque quisimos aprovechar estas dos vías, la de la autopista principal y esta vía alterna. Y además de esto vemos la distribución que tenemos con las máquinas en la parte de atrás y lo que les había nombrado sobre la entrada de material y la salida de producto terminado. Además de esto, tenemos acá en la mitad del área administrativa y de servicio. Bueno, para el tipo de organización hemos escogido la forma jurídica de sociedad por acciones simplificada
las SAS, porque se puede empezar con un mínimo de un socio, porque los socios responden hasta el monto de sus aportes y el proceso de constitución de esta sociedad es mucho más ágil que otros tipos de sociedades. Teniendo en cuenta el organigrama, vemos que está la asamblea de accionistas con la gerencia general, el área de producción, de marketing, logística, administración y finanzas. Y pues teniendo en cuenta esto, vemos que tenemos un personal requerido para el apoyo pues en la organización y es que necesitamos un celador, necesitamos el gerente, necesitamos un personal de aseo, un ingeniero industrial, dos operarios, un operario que maneje montacargas y un administrador de empresas también. Ahora bien, ahora vamos a hablar un poco como de las normas, gastos e impuestos que son requeridos para que la empresa pueda estar en funcionamiento. Por ejemplo, en el tema de normas tenemos que, según el estudio que realizó Elkin Ocampo en 2023 en su como trabajo acerca de las cervecerías artesanales, vemos que él como que concretó que en tema de normas necesitaríamos acatar la Ley 9, el decreto de 1616-86, el decreto 1366, decreto 162 y la NTC 4794. Ahora bien, en temas de gastos, como que elegimos los más principales, como los primordiales para que la empresa pueda estar en funcionamiento, pero somos conscientes de que tal vez pueda haber unos que salgan a futuro. Aún así, estos son un listado de como los más importantes a destacar, que vendría a ser como el certificado sanitario, algo muy vital para una empresa como de producción de alimentos o de bebidas, formulario RUBES, registro mercantil, registro de matrícula y así sigue, entre otros. También tenemos el tema de impuestos. Por ejemplo, tenemos el impuesto al consumo de licores, el impuesto de renta, el impuesto al valor agregado o IVA, el impuesto de industria y comercio y el gravamiento de los movimientos financieros junto a las contribuciones ambientales. Entonces, todos estos obviamente fueron consultados y miramos en cada una de como la Secretaría de Duitama y todo eso para estar conscientes de que estamos acatando todas las leyes. Listo. En cuanto a los costos variables, que sería el costo de producir una cerveza, tenemos los insumos principales que ya habían sido mencionados anteriormente y tenemos las tapas y las botellas correspondientes a la cerveza, además de la etiqueta. De acá podemos resaltar que el precio mayor es el de las botellas y tapas, esto debido a que, como es una empresa que está iniciando, suele tener unos costos de los insumos un poco altos, debido a que no es tan conocida y no compra cantidades tan grandes. Y otro aspecto a resaltar es el valor de los arándanos, que es el segundo componente más caro de este. Entonces debemos tener en cuenta este valor y esta subida de precios de este insumo para ver qué tan rentable termina siendo el proyecto. Por otra parte, tenemos los costos fijos mensuales, que entre ellos tenemos la nómina, de la que ya habló el compañero anteriormente, el costo del arriendo, que les mostré el local y que es cerca de 20 millones de pesos, teniendo en cuenta otros costos de arriendos por metro cuadrado similares en la zona, servicios de contabilidad, que pues será un contable externo, licencias ofimáticas y demás, y tenemos un gasto considerable en marketing y publicidad, debido a que las empresas nuevas necesitan como darse a conocer de una manera rápida. Y adicional a este tenemos suministros de oficina, lo que nos da una cantidad de cerca de 56 millones de pesos. Bueno, ahora para determinar el valor de rescate, como bien sabemos, el valor de rescate es una estimación del valor residual de un proyecto o empresa al final del horizonte de proyección financiera. Básicamente representa como el beneficio futuro que va a conseguir como la empresa de una manera como constante. Entonces, para calcularlo usamos una fórmula que se llama Terminate Value, que básicamente lo que hace es dividir el último flujo de caja por el R o por así decirlo el WACC menos el gravamiento como de ese crecimiento que va a presentar a futuro. En nuestro caso, una vez realizado, nos dio que el valor de rescate de la empresa es de 5.437 millones de pesos y que este en años en constantes para el año cero sería de 3.946 millones de pesos. Y bueno, esto tal vez es un poco elevado, pero más adelante explicaremos un poco esto cómo se ve en el BPN y cómo lo afecta. Listo. En cuanto al cronograma de inversiones, lo dividimos en meses, que serían en este caso el año cero, y constituye inicialmente la constitución de la empresa, que le pusimos 2 meses porque algunos trámites en Duitama respecto a ese sentido son un poco demorados. Tenemos la receta, que también cuesta conseguir el maestro cervecero y que haga la formulación completa. Tenemos
compras de máquinas, equipo mobiliario y estanterías que las distribuimos en estos meses. Tenemos las certificaciones que son muy importantes en este tipo de empresas para ser competitivos en el mercado. Adicional a este, la página web también en simultáneo. Y decidimos el último mes del año cero pagar sueldos y arriendo respectivos como para hacer las pruebas, para ver cómo funciona la empresa, para empezar a operar desde enero del año 1. Y vemos pues que el total es de cerca de 370 millones de pesos. Pero en temas de depreciación, la mayoría de estas máquinas viene de la empresa checa Brewery Company y básicamente lo que hicimos fue como consultar cuánto era la vida media de estas y encontramos que más o menos todas suelen variar como, pues suelen tener como una vida útil de más o menos 15 años. Entonces realizamos como esa depreciación de sus activos fijos a un plazo de 15 años y la amortización pues a los mismos 5 años, digo, la amortización a los 5 años, pero la depreciación a los 15 años. También cabe aclarar que ambos se hicieron por línea recta, ya que independiente de cómo se hiciera, pues no iba a afectar demasiado como el proyecto, ya que estos no son como tan relevantes o que afecten mucho el flujo de caja libre. Finalmente, también tenemos en el tema de tasas, está la tasa de oportunidad, que esta básicamente la calculamos en base a lo aprendido en el curso de macroeconomía la clase de macroeconomía en la Universidad de Antioquia. Entonces, esta, como les enseño, fue que la tasa de oportunidad podría ser representada como el riesgo país, que es como el principal o mínimo que usted debería esperar que sea como la rentabilidad de su inversión. Tenemos el riesgo sector y el riesgo empresa, que estos ambos serían como multiplicadores que afectan a ese mínimo de riesgo país. Entonces, en este caso encontramos que el riesgo país es de 8,48%, tenemos un riesgo sector de 1,25%, que sería un poco alto, ya que esto lo sacamos de la Secretaría de Comercio de Bogotá, que como que definió que las empresas de alcohol son un tanto riesgosas. Finalmente, el riesgo empresa es bajito, por así decirlo, ya que encontramos que la única como falla que tiene la empresa, por así decirlo, sería como que es una empresa muy joven. Así obtenemos que la tasa de oportunidad debería ser de un 11,66%. Y aquí ya hablamos de temas de WACC. Como la empresa desde un inicio se consideró que no iba a tener como, por así decirlo, deuda, es que simplemente se determina como el RE o como ¿cómo decirlo? Era el rendimiento del capital propio. Entonces, bien, lo que hicimos para definir este rendimiento del capital propio es usar el RF, que representa como la tasa libre de riesgo, usar el beta, que es como lo que mide el riesgo de la empresa en relación con el mercado, y el RM, que es el retorno esperado al mercado. Todo eso se hallaron de diferentes y múltiples fuentes para al final conseguir que el WACC fuera del 16%. Listo, en cuanto al flujo de caja, podemos resaltar algunos aspectos, entre los cuales tenemos el TIR, que en este caso nos dio muy alto, y simultáneamente el BPN, que también nos dio un valor alto. Pero esto se debe, en el caso del de TIR, se debe principalmente al valor de rescate del que hablaba Santiago, que en este caso, este cálculo se da, digamos, lo que tan grande debido a que la empresa tiene como una proyección a futuro muy grande y las proyecciones que hacemos acá son solo hasta el año 2029. Entonces, por esta razón es que en este caso el BPN, el flujo, digo, aumenta tanto en el último año, que como vemos, en los primeros años es solo de 63 millones y pues vemos que va creciendo. Sin embargo, el valor del último año debido al valor de rescate pues tiende a ser muy alto. Sin embargo, igualmente se puede concluir que no está tan fuera de la realidad y que pues sigue siendo un proyecto rentable. Listo. Por otra parte, tenemos el análisis de riesgo, que en este caso decidimos utilizar dos variables muy importantes. La primera, el precio de venta. En este caso no es estrictamente el precio de venta, sino la ganancia sobre ese precio de venta que tenemos, quitándole el 10% de margen que tiene el distribuidor. Entonces nos muestra un valor inicial de 5.400 y un valor al que podríamos bajar el precio, o sea, el valor mínimo que podríamos cobrar, que sería cerca de 3.500 pesos. Es muy importante tener en cuenta este valor, debido a que la empresa Tres Cordilleras en los últimos meses ha reducido sus precios en casi 20%. Entonces tenemos que ser competitivos respecto a otras empresas en ese sentido. Y por otra parte, el costo variable, que es el costo de producir una cerveza, que en este caso, pues, el valor máximo que puede tomar es de 4.100 pesos y esto se debe principalmente como al aumento en el precio, por ejemplo, de los arándanos.
Entonces es una variable a tener en cuenta porque este precio puede aumentar, no sé, debido a que aumente la demanda, pero no aumente la oferta, o aumenten las exportaciones y la gente prefiera vender al exterior que dentro de la zona. Muchas gracias por su atención.